Muchísimas gracias. Lo que estamos pidiendo es algo que se deriva necesariamente del propio ordenamiento jurídico. Ustedes saben que el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Defensa Nacional habla de la política de defensa, la protección del conjunto de la sociedad española, la garantía de independencia e integridad territorial de España, y en el artículo 31 establece el concepto de cultura de defensa, en donde se dice literalmente, es una ley que no hemos aprobado nosotros, que ha aprobado el Gobierno socialista, el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin. Es por esto que pedimos que la Conferencia Sectorial de Educación pueda promover en el seno de este órgano un acuerdo entre las diferentes administraciones educativas para impulsar en todas ellas la promoción de la cultura de defensa. Es verdad que tenemos en el poder a un presidente del Gobierno que antes de ser presidente del Gobierno dijo que había que quitar el Ministerio de Defensa. Luego cambió de opinión. También es verdad que en este Gobierno de coalición Unidas Podemos se ha manifestado siempre con un ridículo antimilitarismo que, por cierto, pues cuando se trata de aprobar presupuestos en donde se aumentan los presupuestos de defensa, les da un poquito más igual porque se trata de seguir en el poder como sea. En cualquier caso, creo que hay pocas razones por las cuales se puedan oponer al desarrollo de esta proposición no de ley para que en los centros educativos, tanto de educación secundaria, primaria, formación profesional, existan convenios con las Fuerzas Armadas para que ellos vayan a explicar a los alumnos y alumnas, para no ser políticamente incorrecto, vayan a explicarles pues en qué consiste la acción fundamental de salvaguarda de los intereses nacionales que realizan nuestras fuerzas de defensa. Así que, en primer lugar, lo que pedimos es que se redacte en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Defensa y las consejerías de las comunidades y ciudades autónomas, un plan para la difusión de la cultura y concienciación de la defensa para centros educativos, organizaciones de profesores y padres de alumnos. En segundo lugar, promover en el seno, como decía, de la Conferencia Sectorial de Educación el debate y toma en consideración de esta necesidad. En tercer lugar, impulsar la cooperación entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto de Historia y Cultura Militar para facilitar y promover la realización de jornadas, conferencias, charlas, etcétera, en los centros educativos y de formación profesional, con el fin de fomentar el conocimiento de la historia y la cultura militar de España. Y, por último, y en general, pues incrementar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en los centros educativos y de formación profesional mediante la organización de eventos, visitas a centros por el personal militar y a las instalaciones militares por el personal docente y el alumnado. La celebración de estos actos de concienciación de nuestra defensa nacional, la difusión de acontecimientos militares históricos mediante folletos y documentos audiovisuales y, en general, pues intentar reforzar esto que algunos, bajo una ideología funesta y equivocada, consideran que es algo de la derechona, pero que es algo que es fundamental en cualquier Estado que se precie, el tener una capa cortical, el tener un ejército que nos defienda de una posible invasión, en el caso, esperemos que nunca se dé, pero también recuerdo de una posible secesión, que para eso está el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Cuando se pone en peligro la soberanía nacional desde fuera, se le llama invasión. Cuando se pone en peligro la unidad nacional desde dentro, se le llama secesión. Me voy a despedir solamente recordando algo que un ilustre escritor, quizás el más ilustre de todos, escribió en el Quijote, en el discurso sobre las armas y las letras. Una parte del Quijote que en los diferentes eventos que conmemoran la efemérides de la escritura de esta novela universal se suele obviar. Y este fragmento de Cervantes del discurso de las armas y las letras dice lo siguiente: dicen las letras, es decir, se refiere al derecho, las leyes, que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son las letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente
sencillamente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe estimar en más. Es por esto que la alta estima que merecen nuestras fuerzas armadas merece que su labor sea conocida en los centros educativos españoles. Nada más. Muchas gracias.